todos entramos con una persecución. Tocar al lado y decirle persecución. A nadie le gusta la persecución, pero la persecución no es mala. La persecución muchas veces nos empuja y nos deposita en el destino que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero hablarte de la persecución que Dios preparó para que te encuentres con Él. Tocar al lado y decirle la persecución que Dios preparó para que te encuentres con Él. A veces no te das cuenta que esa persecución que estás viviendo es solamente que te hizo entrar a la casa del Señor. Hay muchas cosas que no te hicieron entrar a la casa del Señor. No te hizo entrar una invitación de tu amigo, no te hizo entrar la invitación de tu ser querido, no te hizo entrar la invitación de tu novio, de tu novia, de tu esposo, pero te hizo entrar a la casa del Señor una persecución. Bendita la persecución que te hizo entrar a la casa del Señor y hoy te encuentras adorando su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Quiero compartirles en esta noche la palabra del Señor, 1 de Samuel. 1 de Samuel capítulo 21. Vamos a ver la Biblia y vamos a leer, un pasaje de la vida de David, en el cual se encontraba huyendo de Saúl. Acuérdese que David comienza su vida, de repente lo predicó el diácono el día viernes. De repente es convocado en un tiempo donde Saúl estaba atormentado. Y de repente había un muchachito, un hijo de Isaí de Belén, que de repente comenzó a tocar el arpa. Lo ministraste el día viernes, o una parte ministraste. Y de repente dice que no lo conocía nadie, pero de alguna manera su reputación se hizo escuchar. Y lo convocaron a David. Y David fue, tocó el arpa. Y mientras el arpa a veces es tocada, los demonios ajenos son aplacados. Pero también dice la Biblia que cuando David tuvo que ir de darle de comer a sus hermanos, David se encuentra con el rey Saúl y le quiere poner otras ropas. Y también de paso, en ese momento se encuentra con su destino, con el destino. David fue a darle de comer a sus hermanos. Acuérdese esa historia, que su padre le dice: anda, lleva estos quesos a tus hermanos, lleva estos alimentos a tus hermanos y fíjate cómo están. Solamente era una excusa para saber cómo estaban los hermanos de David. Y David va al campo de batalla y se encuentra con un escenario que no le gustó. Diga conmigo que no le gustó. El escenario que se encuentra era un ejército atemorizado. Era un ejército con temor, un ejército que no se atrevía a nada. Era un ejército que tenía miedo. Y vio a sus hermanos también en esa actitud. De repente, cuando vio que el gigante Goliat vociferaba, amenazaba a todo Israel, él se enojó mucho. Y yo me imagino que el enojo de David fue un enojo en el cual a veces vemos y sentimos nosotros. Cuando vemos que alguien retrocede y alguien que decís, no tendría que estar retrocediendo hoy. Hoy tendría que estar plantado en las cosas del Señor. Tocar al lado y decirle que no te haga retroceder lo que otros sí le hicieron retroceder. Escuche, David se encuentra en un campo de batalla con gente preparada para la guerra, pero atemorizada. Y se encuentra un muchacho de repente que no estaba preparado para la batalla, pero sin embargo Dios lo estaba preparando para esa batalla. Hermano, a veces la gente te mira de reojo y cree que no lo vas a lograr, y cree que no vas a ser alguien en las manos del Señor. Yo siempre le enseño a mis líderes y a la gente a la cual puedo pastorear y decirle: nunca subestimes a nadie, porque tal vez estés subestimando al próximo Carlos Anacondia, tal vez estés subestimando al próximo Claudio Freyson. Te puedo hablar de hombres de Dios, al próximo, no sé, Dante Gebel. Tal vez estemos mirando de reojo al próximo profeta, al próximo predicador de nuestra nación. Siempre tomar el valor a alguien como te gustaría que te lo tomen contigo. Y por eso quiero decirles en esta noche, muchos de los que hoy llegaron a la casa del Señor entraron por esa persecución. Y dice que David, después de todo lo que pasó, dice que Saúl se puso celoso. Diga conmigo, se puso celoso. Tocar al lado y decirle: se puso celoso. Porque dice que cuando pasó todo lo de Goliat, dice que las muchachitas comenzaron a cantar diciendo: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y dice que esa canción lo enojó mucho a Saúl. Entonces comenzó una discordia en la vida de Saúl con David. Y el mismo que le había permitido enfrentar a Goliat, ahora lo estaba persiguiendo. Ahora lo estaba tratando de desacreditar. Y dice la Biblia en el capítulo 21 que mientras David huía de Saúl, miren lo que dice el verso 1. Capítulo 21, verso 1, dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro. Diga conmigo, se sorprendió. Y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo?
El sacerdote le pregunta, ¿cómo estás solo y nadie contigo? Ya el sacerdote sabía que David tenía un ungimiento, que tenía un llamado, que era reconocido. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío, y lo he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tenga. Tocale al lado y decirle, David mintió. Tocale al lado y decirle, David mintió. David le dijo al sacerdote, mira, estoy haciendo un trabajo secreto porque Saúl me envió. Nunca David le dijo al sacerdote que estaba siendo perseguido por Saúl. Muchas veces a nosotros nos ha pasado como sacerdote que la gente viene y te miente y te dice, mira, pastor, no, yo creo que esto, no, a mí no me pasa nada, estoy bien. O me pasan las cosas porque el otro está mal, y sin embargo de repente te encontrás con que no es la verdad. Diga conmigo, no es la verdad. David mintió. David no tuvo tal vez las agallas de decir la verdad a un sacerdote. David tal vez no tuvo las agallas tal vez de decirle a Ahimelech, no, sabes que estoy huyendo de Saúl. Prefirió decirle a Ahimelech y decirle, mira, tengo un asunto secreto. El rey me envió con un asunto secreto. Ahora diga conmigo, la persecución. Diga conmigo, la persecución. Tocar al lado y decirle, la persecución genera hambre. Por eso bendigo la persecución que se te levantó para generar hambre. Porque dice que David lo primero que le pregunta al sacerdote es, ¿no tenés un par de panes? Eso significa hambre. Diga conmigo, hambre. Tocarle al lado y decirle, hambre. Si pierdes el hambre, pierdes el ministerio. Si pierdes el hambre, pierdes tu llamado. Si pierdes el hambre, pierdes las vestiduras. Y de repente Dios le hace entrar a David con un espíritu de hambre. Estaba mintiendo, claro que sí, estaba siendo perseguido, pero tenía hambre. Y se encuentra con un sacerdote de Dios que, aunque le mentía, sin embargo Dios tenía preparado un menú especial para David. Tocarle al lado y decirle, hay un menú especial para ti en esta noche. Decirle al lado, hay un menú especial para ti en esta noche. David preguntó, ¿no tienes? Dame 5 panes o lo que tengas. Diga conmigo, lo que tengas. Cuando hay hambre, ¿no hay pan? Así decía mi papá, cuando hay hambre, ¿no hay pan? Veo que cuando tenés hambre, no te importa hacerte un sándwich de mayonesa. ¿Cuántos alguna vez vinieron después de la noche a la madrugada, después de adorar y alabar al Señor? Pongámosle. ¿Cuántos hicieron un sándwich de lo que haya? Dijo uno. De lo que haya ahí en la casa. De lo que encuentres en la heladera. La berenjena que no te gusta dentro del pan. La mayonesa dentro del pan. La salsa al golfa dentro del pan. No le pones mermelada porque no te gusta. Pero ¿cuántos alguna vez muertos de hambre se hicieron sándwiches de todo? Levánteme la mano los sinceros. Perdón los que nunca madrugaron. Los que nunca trasnocharon, Los que nunca trasnocharon. Pero cuando llegas cansado de algo, ¿sí? O con mucha hambre, a usted no le importa lo que va a comer. Entonces David, ¿sabe lo que le dijo? Dame 5 panes o lo que tengas. Diga conmigo, o lo que tengas. Cuando uno está hambriento, no solamente se fija en el menú, sino lo que más le importa es llenar su panza de algo. Así llegamos a las cosas del Señor muchas veces. Así llegamos aquí a la casa del Señor, tratando de llenarnos con algo. Lo tratamos de llenar con cosas allá afuera. Lo tratamos de llenar con amistades. Lo tratamos de llenar con grupos. Lo tratamos de llenar con tareas. Yo no sé si hay alguien aquí que de repente, cuando está vacío su corazón, trata de llenar su vida de tareas. Su vida de tareas. Siempre le digo algo a todos los que están oyendo los mensajes muchas veces es: yo puedo reconocer a alguien que se apartó de la voluntad de Dios porque lo primero que hace es ponerse una tarea al horario del servicio. Los que no iban al gimnasio ahora van al gimnasio los martes y los viernes. ¿Por qué? Porque necesitan olvidarse que alguna vez estaban ocupados esos días. O se ponen fútbol, o se ponen pádel, o se ponen, aquagym, o se ponen, algo se ponen. Siempre una tarea se agregan. ¿Por qué? Porque quieren olvidarse de lo que hacían en las cosas del Señor. Y sin embargo David estaba siendo perseguido, se encuentra con un sacerdote, le miente al sacerdote. Diga conmigo, le mintió al sacerdote. Mirarle al lado y decirle, le mintió al sacerdote. Sonreírle y decirle, le mintió al sacerdote. Yo siempre tengo una frase que digo, pica. Yo no sé si usted sabe lo que es la frase pica. Cuando yo era pequeño jugaba a la escondida. ¿Cuántos jugaron a la escondida?
Y cuando jugaba a la escondida y vos lo veías, yo decía, no, sangre no, pero sangre cuando te equivocás. Pica. Mayormente cuando uno, el que lo buscaba, lo estaba buscando, uno iba a la pared o al lugar donde estaba escontando. Los chicos me miran raro allá arriba, me dicen, ¿de qué está hablando? ¿Qué juego es ese? Pero bueno, era un juego muy divertido en mi época. Ahora no estamos todos. Salíamos a la calle, nos escondíamos. Yo siempre cuento la anécdota que una vez nos escondimos tanto que nos salieron a buscar a la noche. Porque ahora no es como ahora la 28, yo vivo en la 28 desde que nací. Antes estaba el campo. Y el campo, a veces nos metíamos en el campo de noche y bueno, ahí a veces de noche era bravo porque había gente que no hacía cosas buenas ahí. ¿Se entiende? Entonces nuestros padres nos decían, vayan, anden por el barrio, pero no se metan al campo de noche. Pues, ¿qué hacíamos nosotros? Lamentablemente era así. Pero bueno, así jugábamos, esa era nuestra diversión. Por eso yo creo que lo que le pasó a David es venir huyendo, de esa actividad, de esa persecución. Y se encuentra con un sacerdote hambriento, desesperado. Y dice la Biblia que cuando se encuentra desesperado, hambriento, le dice, dame los panes que tengas, o los 5 panes, o lo que tengas, le dijo David. El sacerdote le respondió a David, no tengo pan común en la mano, solamente tengo un pan sagrado. Diga conmigo, pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado por lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? David, aún con todo su error y aún con toda su persecución, David trataba de mantener en santidad a la gente que lo seguía. Y una de las cosas que generaba David es decirle, bueno, espera, vamos a comer algo santo. Y el sacerdote le pregunta, si te tengo que dar el pan que es sagrado, el pan que está delante de la presencia de Dios, tengo que saber si ustedes se han guardado, se han cuidado. Y David le dijo, no solamente nosotros, sino también los que están con nosotros. Porque yo os doy testimonio que no solamente yo estoy santo, sino los que están atrás mío. Tocarle al lado y decirle, un líder no solamente guarda su santidad, sino la de los demás. Por eso las prédicas a veces te confrontan, porque mi idea no es guardar mi santidad, porque para eso me predico yo solo, porque para eso leo la Biblia yo solo y yo solo me guardo. La idea mía es que así como a mí me cuesta guardarme, que usted también se guarde. Así como a mí me cuesta muchas veces decirle que no a cosas que a mí me gustaría decirle que sí, usted también le puede decir que no a las cosas que yo mismo le he dicho que no. Esa es la idea de vivir en santidad. Y David dice que le expresó esto al sacerdote. Y dice la Biblia, dice, así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. David quería pan común y sin embargo David se encontró con un pan sagrado. David quería algo común, algo normal, y sin embargo David, cuando entró al sacerdote, se encontró con un pan que era bendito. Amado, a veces estamos esperando lo común de la gente. A veces estamos esperando que alguien que le sobre un pan y que nos dé la sobra de su tiempo, que nos dé la sobra de sus palabras. Y sin embargo Dios tiene un pan preparado, sagrado para ti en esta noche. Vos veniste esperando las sobras de tu vida, las sobras para que a ver si alguien, porque se iluminase, tal vez te dijera una palabra bonita, una palabra que te bendiga, una palabra que te restaure, y de repente te estás encontrando con este pan sagrado. Hermano, hoy no hay pan común, hoy hay pan sagrado. Hoy no hay un pan para tu vida común y corriente, porque tú no eres común y corriente. David creyó que le estaba pidiendo solamente dame un pan que te sobre de tu mesa, y el sacerdote le estaba diciendo, espera, no tengo pan común, tengo un pan sagrado. Hermanos, los sacerdotes no podemos dar pan común, tenemos que dar pan sagrado. El problema dentro de la iglesia hoy en día, que se está dando el pan común en vez del pan santo. Se le da todo lo común, todo lo ordinario, lo que la gente le llena la panza, pero no le llena el espíritu. Pero el sacerdote Ahimelech le estaba diciendo a David, David, esto no solamente te va a llenar la panza, esto también te va a llenar el espíritu. David venía hambriento de una persecución, pero venía vacío también
también de ese momento malo de su vida. Y sin embargo, David se encuentra con el pan sagrado. Tocar al lado y decirle: te estás encontrando con el pan sagrado. Ese pan sagrado es un pan que es santificado, es un pan que es guardado para Dios. Es un pan que no se comparte a nadie y solamente los sacerdotes tienen autorización de compartir ese pan. Y David, como no era sacerdote, no tenía ninguna autorización. Pero el hambre que David tenía y el conocimiento del sacerdote a la vida de David lo habilitó a que comiese ese pan sagrado. La Biblia dice que ese pan era el pan de la proposición. Y dice, y el verso 7: y estaba allí aquel día delante de Jehová, uno de los siervos detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y el verso 8 dice: y dijo David a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. David le estaba diciendo: no tenés una espada, no tenés un arma acá, porque veo que tengo enemigos cerca. Porque el llamado que me hizo Saúl fue tan rápido que tuve que dejar mis armas. Y de repente usted ve el capítulo 20. El capítulo 20 fue cuando David hizo pacto con Jonathan. Fue cuando Jonathan cubre a David porque su padre Saúl lo estaba buscando. Y Jonathan, el hijo de Saúl, pero el amigo de David, le dice: espera, no voy a permitir que mi padre te atrape. Ese pacto de Jonathan y de David fue tan extraordinario que dice que cuando terminaron lloraron, se abrazaron y se despidieron. Y dice, y David lloró más que Jonathan, porque David sabía que no lo volvería a ver a Jonathan. David sabía que Jonathan lo había cuidado, que Jonathan lo había guardado. Entonces en ese momento la Biblia relata que David comienza a huir de Saúl. Saúl estaba totalmente cegado por querer encontrarlo. En esa persecución, como muchas veces venimos y llegamos a la iglesia perseguidos, desahuciados, totalmente con nuestra casa rota, con nuestro matrimonio destruido, con nuestra vida totalmente ensangrentada. Sin embargo, Dios nos tiene preparado un menú especial. Estamos hambrientos por cualquier cosa que tenga a mano la gente, y Dios te dice: no te voy a dar cualquier cosa, tengo los panes de mi presencia, tengo palabra para tu vida. Hermano, tú viniste a buscar una palabrita y Dios tiene panes de proposición para tu vida. Dios tiene panes de santidad. Dice el Señor: esta noche lo he preparado para ti, porque tu persecución no te llevará a la muerte, te está llevando a mi presencia. Aleluya. Alguien va a decir gloria a Dios a eso. Alguien va a celebrar con unas palmas al cielo diciendo: la persecución me acercó a los panes de vida. Estaba esperando algo común y Dios tenía preparado algo especial. Estaba esperando algo ordinario y Dios tenía algo santo para David. Estaba esperando que si a alguien se le cae una migaja de amor, de misericordia, porque así lo vemos a veces dentro de la iglesia. Vemos gente que viene por una migaja de amor, por una migaja de que alguien le preste atención. Y cada vez que me encuentro con esa gente le digo: no busques migajas de la gente. Hay un pan, hay un menú para tu vida. Hay algo especial para tu vida. Hay algo que Dios te va a entregar que tiene tu nombre. Y Dios lo estaba esperando a David. David está huyendo y se encuentra con un sacerdote. El sacerdote le cree la versión de David. Pero David, a causa de que había huido por la desesperación. Y si usted ve el capítulo 20, el capítulo 20 dice que Jonathan le da la espada y le da armas a David. Yo no sé qué pasó, porque la Biblia no lo relata. Cuando entra el capítulo 21, ¿dónde dejó las armas? Porque termina dándole armas en el capítulo 20. Pero el capítulo 21 empieza sin armas. Tocar al lado y decirle: comenzó sin armas. Pero el capítulo 20 había terminado que Jonathan le había entregado armas. ¿Dónde estaban las armas? ¿Dónde David se había olvidado las armas? A veces las armas
que estás acostumbrado a que te dé un Jonatán, no son las que Dios tiene preparadas para darte a ti. A veces las armas con las que peleaste por tu matrimonio, por tu familia, no son las que Dios quiere entregarte. Dios a veces te hace sacar las armas que estás acostumbrado. Ay, porque yo soy así, mi carácter. Ah, porque yo soy así. No, hermano, a mí no me importa tu carácter. Dios te va a quebrar el carácter, te va a formar el corazón y vas a ser un hombre cambiado, transformado. No me vengas a decir, pastor, hace 40 años camino igual. Hermano, yo he visto gente de 60, de 70, de 80 cambiar en la presencia de Dios hoy. Aleluya. Aleluya. Se puede cambiar todavía. Tocarle al lado y decirle, ya no son con tus armas. El capítulo 20, Jonatán le da las armas para que David se defendiese. El 21 dice la Biblia que no encontraba la espada. No encontraba la espada. Yo le pregunté a Dios, ¿por qué fue? ¿Qué pasó, Señor? Dejó la palabra, no. Y Dios me habló y me dijo, no, el problema es que estaba buscando la espada de Jonatán y yo le tenía preparada otra espada. Yo le tenía preparada otra espada a David. Hermano, estás acostumbrado a cortar con tu lengua y no vas a cortar con tu lengua, vas a cortar con la palabra de Dios. Estás acostumbrado a que la discusión la ganás porque tu tono es alto. No, lo vas a ganar con la presencia de Dios. Hermano, vas a restaurar tu casa con la presencia de Dios. La espada que estabas usando estaba buena para defenderte antes, pero hay un capítulo donde Dios te sacó las armas para que te encuentres con el arma verdadera que Él va a entregar. Aleluya, alguien va a decir amén a eso. Tocar al lado y decirle, Dios me está desarmando. Tocar al lado y decirle, Dios me está desarmando. Sacarle la espada a un guerrero era como sacarle el corazón. Sacarle la espada a un guerrero era como sacarle el corazón a alguien. Un guerrero sin espada no era guerrero. Un David sin espada se sentía, espera, no. Más allá que usted me hable de la onda, de la piedrita, pero ya David sabía usar espada, quédese tranquilo. Ya había entendido lo que era la espada. Y David se sentía sin la espada. Entonces pregunta, veo a uno de mis enemigos, ¿no tenés una espada? ¿Y a quién le pregunta? Diga conmigo, al sacerdote. Le pregunta, ¿no te querés alguna arma por acá? Porque estoy viendo a alguien que lo conozco. Los teólogos marcan que David reconoció a alguien que lo conocía a él. Entonces él tenía temor que se levante en contra de él. Entonces dijo, no hay una espada por acá. A veces todo lo que te pasa es para que despierte el guerrero que había dejado su espada. A veces todo lo que pasa es para que despierte el guerrero que había olvidado su espada. Entró al lugar santo, comió el pan que no esperaba y se encontró con un arma que jamás había esperado encontrarse. Entró desarmado, entró desesperado, mintió, lleno de errores, pero seguía teniendo el corazón que a Dios le agradaba. Tocarle al lado, decirle, tus errores, vamos, gritáselo, tus errores, a Dios no le importa tu corazón todavía. David mintió, David se hizo pasar como loco después en el capítulo mismo, más posterior a lo que estamos hablando. David siguió cometiendo errores, pero David siguió teniendo el corazón que Dios quería. Hermano, tus errores no van a cambiar tu corazón. El problema que tenemos a veces es que queremos tratar de cambiar nuestro corazón para no cometer los mismos errores. Hermano, tu corazón tiene que ser como Dios le agrada. Eso no evita que no vas a tener errores. No evita que no te van a desarmar. No evita que no te van a perseguir. No evita que no te van a subestimar. No evita que no van a tirar lanza en medio de cuando estés cantando, tocando el arpa. No evita que te van a menospreciar en medio de que cuando digas yo voy en contra del gigante y se te ríen en la cara. No lo evita. No lo evita cuando alguien te diga, ¿sabes qué? Yo creo que voy a ser un hombre de Dios y haya un hermanito, más que hermanito, primo, y se te ríe en la cara y te mira y
diciéndote, vos lo vas a hacer, sí, yo lo voy a hacer. Hermano, cuando alguien te subestime, te menosprecie, no te pongas mal, ponete contento, ponete alegre, porque los que son subestimados son los que Dios va a tomar y va a avergonzar a los sabios, a los fuertes, a los que se creen ser algo. Dios está buscando gente que fue subestimada y que diga, papá, acá estoy para servirte. No le creo al hombre, le creo a tu palabra. Dios te va a desarmar. Yo quiero que Dios te desarme. Porque si hubiese entrado con el arma de Jonatán, jamás hubiese hecho la pregunta, ¿no tienes un arma acá? Jamás hubiese hecho la bendita pregunta. Ahora vamos a la... ¿Por qué digo la bendita pregunta? Porque esa pregunta habilita al sacerdote a responderle de una manera extraordinaria. Miren lo que dice el verso que viene. Y el sacerdote le respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino... Y dijo David, aleluya, ninguna como ella, dámela. David se encontraba sin espada, quiero ponerlo en el escenario, perseguido, hambriento, sin espada, con su enemigo mirándolo de reojo, y ahora se encontraba con una necesidad. Y le pregunta al sacerdote, ¿no tenés un arma acá? Y el sacerdote le responde, la única arma que tengo es la que tú venciste, es la que tú avergonzaste a tu enemigo. Levánteme su mano al cielo. Yo veo gente desarmada que alguna vez derribó un Goliat y hoy se están encontrando con el sacerdote que le está diciendo, vuelve a tomar la espada con la que cortaste la cabeza a tu gigante. Alguien en esta noche que está desarmado alguna vez le cortó la cabeza a su gigante. Te estás encontrando con un recuerdo. Algo le estaba pasando a David. David estaba diciendo, ¿cómo me olvidé que alguna vez yo vencí? El sacerdote le dice, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste. Diga conmigo, al que tú venciste. Dios en la cara le estaba diciendo, hey, no te olvides que tuviste una victoria. No te olvides que alguna vez te usé para avergonzar a tus enemigos. No, hoy te veo medio cabizbajo, pero no te olvides que alguna vez Dios te usó. Que alguna vez Dios avergonzó a tu enemigo. Que alguna vez los que se rieron de ti te vieron cortarle la cabeza a tu adversario. Entonces el sacerdote le estaba diciendo, tengo la espada de David al que tú venciste. David se había olvidado que había tenido la fuerza para vencer a Goliat, y se encuentra un hombre de Dios que le dice, tengo la espada guardada. Ni siquiera David la guardó. Tocarle al lado y decirle, tu espada todavía está afilada. El sacerdote la tenía envuelta. La palabra envolver significa cubrir. Esa espada estaba cubierta. La espada que le dio Jonatán era una espada común y corriente, pero la espada que tenía el sacerdote era una espada que cargaba presencia, que había poder, que había recuerdo, que había repertorio, que había trayectoria, que había un pasado de vencer. Y de repente David, ¿sabe lo que le pasó a David cuando escucha esa palabra? David se vuelve a reconocer a sí mismo, se mira al espejo y dice, ¿acaso yo, el que venció, ahora está huyendo de nuevo? Ahora me siento desarmado, pero alguna vez yo vencí esto que nadie creyó que yo vencería. Hermano, la gente hoy te ve derrotado, hoy te ve vencido, hoy te ve cabizbajo, pero recuérdale alguna vez que alguna vez tú tuviste una gran victoria y la vas a volver a tener. Hoy te estás encontrando con una palabra donde Dios te dice, lo que alguna vez venciste lo vas a volver a vencer de nuevo. Lo vas a volver a vencer de nuevo. Vio que el sacerdote le dice, el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, el que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod.
Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esta, dijo David. Ninguno, o mejor dicho, ninguna como ella. Hay una versión que dice: es la mejor arma que me puedes presentar. Empuñar el arma que alguna vez te dio una victoria. El problema no es el arma, el problema es la sensación de recordar esa victoria. Recuérdate cuando orabas. Recuérdate cuando servías sin importar lo que dirán. Recuerda cuando adorabas sin importar lo que te dirán o lo que decían de vos. Recuérdate cuando danzabas y te equivocabas todos los pasos y te reías, ahora te preocupas. Recuerda que alguna vez alguien no creyó en ti y sin embargo Dios te dio el privilegio de servir. Recuerda el momento cuando todos te miraron de reojo y sin embargo Dios te dio la honra de que lideres un equipo. No es para cualquiera esto. El sacerdote le estaba haciendo recordar. Dios en el rostro le estaba diciendo: hey, te está dando por vencido. No puedes tomar cualquier espada, tienes que tomar la que te corresponde. Jonatán le había dado una espada en el capítulo 20, pero en el capítulo 21 Dios tenía una espada especial para él. Lo había desarmado. Hay gente que tiene que volver a tomar la espada indicada. La espada con la que venció, la espada con la que oró, la espada con la que siempre Dios le dio las victorias. Hay espadas prestadas, pero hay espadas que le pertenecen solamente. Escuche, esa espada estaba envuelta porque era tan heroico lo que había hecho David. Y el heroico, el héroe, hoy estaba huyendo. El héroe hoy estaba mintiendo. El héroe hoy se estaba escondiendo. ¿Sabe lo que hizo el sacerdote con esas palabras? Cacheteó la vida espiritual de David. Le dio un golpe de realidad diciendo: ¿qué estaba haciendo David? El sacerdote creyó en la mentira de David todavía. Nadie le reveló nada al sacerdote. Pero a David la realidad lo cacheteó. A David lo que le pasó con la espada, volver a verla de nuevo, a empuñarla de nuevo, decir: ¿qué estoy haciendo acá? No hay un arma más hermosa que esa. ¿Por qué? Porque esa le trajo recuerdos de sus mejores momentos. Esa le trajo el recuerdo que ya no huía, sino que todos alababan su nombre. Esa le trajo el recuerdo que todo lo que él hizo, lo hizo sin esperar premio alguno. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que a veces agarra la espada equivocada, espera el premio, espera el agradecimiento y no viene. Eso nunca viene. Entonces David se encontraba apresurado para volver a encontrarse con su realidad. Él creyó que nunca más volvería a ver la espada. Usted no puede olvidarse de las victorias que tuvo. Alguien me dijo a mí: pero pastor, usted no puede vivir el pasado. Sí, pero no me olvido de los leones, de los osos y los gigantes que derribé. Porque cada vez que me quiera caer voy a ir a ese recuerdo para volver a levantarme. Porque si me usó una vez, me va a volver a usar de nuevo. Si yo me vuelvo al Señor, siempre Él me va a volver a usar. Jamás Él me va a dejar abandonado. David pidió si le sobraba un poco de pan y Dios tenía un pan especial. David pidió un arma cualquiera y Dios tenía un arma especial. Deja de pedir lo común. Deja de pedir lo común, porque Dios tiene cosas especiales para tu vida. Deja de pedir lo común. Estás pidiendo una palabrita, estás pidiendo un puestito, estás pidiendo, si se acuerdan de mí, migajas de amor. No, hermano, deja de pedir migajas. Pedí cosas grandes, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Pedí cosas grandes, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. David, no tengo el pan que vos querés, tengo un mejor pan. David, no tengo el arma que vos querés, tengo una mejor arma, David. David, lo que parecía que terminó, hoy vuelve a comenzar de nuevo. Capítulo 20. La amistad de Jonatán y David lo hace generar una persecución. Capítulo 21. Se encuentra con los panes, con el arma que él había vencido.
Y el capítulo 22, Dios le estaba preparando una cueva con su futuro ejército. En el capítulo 22 usted puede ver la cueva de Adulán. La cueva de Adulán dice que cuando todos se enteraron que David se escondió en una cueva, fueron todos los endeudados, los enlutados, los que no tenían un peso, los que se congregan en encuentros. Fueron todos así medio de Walking Dead. Todos medio, ¿no? Ahí tenían la cura, claro. Y se metieron en la cueva de David. 400 hombres se metieron en la cueva ahí. La Biblia relata que de esos 400 hombres, David se abasteció de un ejército que iba a ser tan heroico que iba a quedar grabado en 2 de Samuel y en 2 de Crónicas. Iba a quedar grabado para toda la vida. Los caras de leones, le digo yo. La Biblia dice que en 2 de Crónicas dice que los valientes de David dice que cuando se transformaba se le volvía la cara de león. ¿Y sabe de dónde salieron los caras de leones? De la cueva. De la cueva. Algunos dicen 37, algunos dicen 38, otros dicen 35, otros 30, no importa cuántos sean. Sé que ahí había leones. Entraron, yo siempre digo, entraron como gatitos y salieron como leones, hombre. Entraron endeudados, enlutados, lo menospreciados, y sin embargo se encontraron con un hombre de Dios que también está huyendo. El capítulo 21, Dios les tenía preparado un pan y una espada. En el capítulo 22, Dios le estaba abasteciendo de su futuro ejército. Hermano, yo no sé en qué capítulo te encontrás. Lo único que sé, que el capítulo que tengas de tu vida, a Dios no le importa. Dios tiene algo mejor preparado para mañana. Dios tiene algo mejor preparado para mañana. Esa espada que te regaló Jonatán estuvo muy linda, pero hay una espada que te hizo vencer a Goliat. Hay una espada que tiene la sangre de tu adversario, la mayor victoria de tu vida, el mayor logro espiritual, el mayor momento espiritual de tu vida. Cuando nadie daba nada y de repente dijiste, yo lo voy a hacer. Y el pastor se quedó con la boca abierta, el líder se quedó con la boca abierta, porque hubo una mujer, porque hubo un hombre que venció lo que otros no pudieron vencer. Hermano, si estás acá en esta noche es porque alguna vez venciste lo que otros no pudieron vencer. Vuélvete a levantar, David. Vuélvete a levantar. No es el pan que le sobra a alguien, es el pan que tengo preparado para ti. No es la espada de tu amigo, es la espada que te hizo vencer en tu peor momento de tu vida. Alguien va a decir gloria a Dios en esta noche. Alguien va a decir aleluya. Capítulo 14 del libro de Jueces dice que Sansón había vencido un león, lo había quebrado la quijada, y dice que sus padres no lo sabían. Él iba a ver a su esposa en otra ciudad. Sus padres no estaban de acuerdo, pero Sansón era medio terco. Diga conmigo, medio terco. Mirarle al lado y decirle, como vos, y como yo también. Y dice que cuando Sansón iba caminando, dice que le sale un león joven. Y sus padres iban caminando adelante. Y Sansón iba caminando atrás. Dice que él mató al león. Y sus padres jamás lo supieron. Sus padres jamás se enteraron que mientras dejaron a su hijo Sansón atrás, Sansón mató un león. Tocarle al lado y decirle, hay cosas que tus padres jamás se van a enterar que venciste. Ahora voy a esto, quédese tranquilo, espere. Dice que cuando fueron a la ciudad, dice que quedaron en un trato con la mujer y con la familia. Y dice que cuando volvieron de camino, por el mismo camino donde mató al león, dice que en el cuerpo del león que Sansón había matado, había un panal de miel, de abejas que habían hecho miel. Dice que Sansón agarró la miel del cuerpo del león y se la compartió a los padres. Tocarle al lado y decirle, los padres comieron de algo que su hijo había vencido.
Levánteme su mano al cielo. Lo que tú venzas hoy será alimento mañana para otros. Ah, usted no lo entendió eso. Lo que tú venzas hoy será de alimento para otros. Lo que tú derribes hoy será de testimonio, de alimento para otros. Alguien va a decir, tus palabras me llenan. Nadie va a saber lo que venciste, pero lo venciste. Por eso hay miel, por eso hay alimento, por eso hay palabra. Por eso cada victoria tú la debes celebrar como algo que le va a ser de alimento para tus hijos, para tu aleluya. Capítulo 14 del libro de Jueces, todos lo relatan siempre a Sansón como una persona egoísta. Y bueno, yo considero que sí, Sansón es muy parecido a nosotros. Nosotros nos queremos parecer a Pablo y somos más parecidos a Sansón. Nos queremos parecer a Juan, al apóstol Pedro, y somos más parecidos a Sansón. Todas las debilidades nos vencen. Todas las debilidades nos tiran al suelo. Pero Sansón me deja en claro que sus padres no sabían lo que había vencido él. Y él le compartió la miel, el panal de abeja que había, le compartió. Y comieron sus padres y él, dice la Biblia. Léalo en su casa, tareas para el hogar. Y comieron él y sus padres nunca se enteraron del león que había matado. Él después hace un acertijo con los que estaban ahí, diciendo, porque del fuerte se dio miel y dio alimento. Y es todo un acertijo, y eso es una linda historia. Pero más allá del acertijo, de la linda historia que había ahí, me quedo con la reflexión que a veces nos damos por vencidos y no nos dimos cuenta. Había un sacerdote que recordaba la victoria de David, y había un David que se había olvidado de su propia victoria. Se lo vuelvo a repetir. Hay alguien que te va a reconocer en tu peor momento y va a decir, pero tú no eras el que oraba, tú no eras el que hacía aquel evento, tú no eras aquel que daba de comer a la gente, tú no eras aquel que oraba por aquel, tú no eras aquel que ayunaba, tú no eras aquel. Yo oro para que haya alguien que se te presente en tu vida y te haga recordar lo que venciste. Tú no eras aquel que cantaba, tú no eras aquel que adoraba, tú no eras aquel que danzaba, tú no eras aquel que alguna vez fue de bendición para mi vida o para la vida de alguien. David se había olvidado lo que había vencido. Nunca te olvides lo que venciste, porque si no voy a orar para que haya una Ahimelech que te lo recuerde. Oro para que se te presenten en tu vida la gente que te haga recordar lo bien que lo hiciste cuando estuviste bien, cuando oraste, cuando te pusiste a disposición, cuando dejaste la rebeldía y dijiste, me voy a poner en la cuenta con el Señor. ¿No fue el mejor momento de tu vida? ¿No fue el mejor momento de tu vida cuando había inocencia en tu corazón? Cuando no había miradas de reojo, no había miradas para el costado. Entonces de repente no te importaba lo que pensaban, sino era agradar el corazón de Dios. No hay nada mejor que volver al primer amor, de servir a Dios como la primera vez, de servir a Dios como la primer prédica, de servir a Dios como la primera vez que lo serví, poniendo agua, poniendo un higiénico, haciendo y pasando el trapo en el piso. No hay nada mejor que volver al primer amor. Hermano, oro para que alguien se te presente y te diga, David, tú no eres el que está huyendo, tú eres el que venciste a alguien en el campamento. Aleluya, aleluya. Hoy estás huyendo, pero tú eres el que venciste. Vengan arriba los músicos, por favor. Quiero compartir la administración en esta noche. Quiero que sea muy, pero muy directa. Le preguntaba al Señor en este día y el día de ayer, ¿por qué Él me había hecho leer esto? ¿Por qué Él quería que yo ministre esto? Y Dios me habló, me dice, tú representas el sacerdote que le va a hacer recordar lo que vencieron. Y tal vez no sepa que te están mintiendo porque están huyendo, pero le vas a hacer recordar cuál es su condición actual
pero ¿cuál será la condición final? Cuando Ahimelech le presenta la espada, a David se le llenaron los ojos de lágrimas. Permítame imaginarme esto. Permítame imaginarme que a David se le llenaron los ojos de lágrimas. Permítame imaginarme que David comenzó a decir, no dijo ninguna como ella, sino más dijo, con la voz quebrada, con la voz agonizando, diciendo: ¿en qué me convertí si alguna vez fui yo el que vencí? ¿En qué me convertí? Hoy estoy huyendo de mi pasado, cuando yo fui el que enfrenté lo que otros no se atrevieron a enfrentar. Y David con los ojos orando y mirando al sacerdote, y el sacerdote no entendiendo nada. Así como hoy yo no entiendo por qué tus ojos están así, así como hoy yo no entiendo por qué estás llorando, así de la misma manera se encontraba Ahimelech, sin saber por qué, pero sabiendo que Dios le estaba hablando a David. El sacerdote pudo discernir que algo estaba pasando, que hubo algo que no estaba bien en la vida de David, y que esa espada le estaba volviendo la vida a David. Esa espada no fue una espada común y corriente, no fue una palabra así dice el Señor, no fue una palabra de una imposición de mano, fue un recordar lo que venciste, recordar lo que te hizo alguna vez fuerte en las cosas de Dios. ¿Hace cuánto que no volvés a llorar? ¿Hace cuánto que no volvés a orar? ¿Hace cuánto que no estás en el primer amor? ¿Hace cuánto que no volvés a abrazar la presencia de Dios como la primera vez? David llorando, imaginándose: mira lo que estoy haciendo, hoy estoy huyendo, pero yo fui el que vencí. Estoy pidiendo un arma ajena, pero yo tuve una espada que representó que le corté la cabeza a mi adversario. Y esa espada la estaba esperando. No puedes olvidarte lo que Dios hizo contigo. Permítame decírselo, no puede olvidarse que alguna vez usted fue un hombre y una mujer de Dios lleno de unción, lleno de presencia, que ministraba, que cantaba, que danzaba, que glorificaba el nombre de Dios, que limpiaba la silla y alababa a Dios, que no tiraba las cosas así nomás, sino al contrario, que limpiaba la saliva, todo lo que estaba en el piso, contento adorando a Dios. Usted no puede olvidarse de eso. No puede olvidarse de que alguna vez entró a la iglesia perseguido y Dios le dio una victoria a su vida. Hoy es la noche que los David se encuentran con su espada. Hoy es la noche que los Sansón derriben a esos leones que nadie ha visto. Que los Sansón, que los David se encuentren con esas victorias que les hagan recordar. Que les hagan recordar quién los sacó de ese lugar. Cierre sus ojos, por favor.